Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de la importancia que tiene también el Renacimiento en la época antigua. La anterior clase nosotros habíamos estado detallando y estudiando lo que es el humanismo. Haciendo un breve recuento porque el Renacimiento va de la mano del humanismo, comprendemos que generalmente durante muchísimo tiempo y muchas estructuras sociales, muchas estructuras culturales se caracterizaron en este caso por utilizar a la religión como un método de dominación. Sí, eso es a lo que nosotros nos enfocamos y con lo cual nosotros directamente tenemos un acercamiento. Cómo la religión tuvo un papel protagónico en muchos espacios, en muchos aspectos de la cotidianeidad, pero lógicamente un protagonismo un poco negativo. ¿Sí? En este caso, principalmente nosotros estábamos estudiando cómo la religión utilizaba sus dogmas, utilizaba sus paradigmas, utilizaba sus formas de pensamiento para hacer que la población agache la cabeza y prácticamente acepte todo lo que la religión le decía. Sí, dejando de lado la importancia que tenía el desarrollo, la importancia que tenía la producción, la importancia que tenía la economía, la importancia que tenía como tal el conocimiento directamente relacionado con el desarrollo personal. Cuando aparece el humanismo, sí, nosotros estábamos analizando que cuando aparece el humanismo, principalmente lo que empieza a desarrollarse es una forma de pensamiento mucho más avanzada, mucho más estructurada, mucho más enfocada en la producción personal, en la producción de la humanidad. Una vez que el ser humano sobrepasa esta línea del desconocimiento, empiezan a existir ya lo que es el avance, empieza a existir ya lo que es la mejora, lo que es la producción, lo que es lógicamente todos los aspectos positivos. Nosotros entendíamos que el humanismo a nosotros nos explicaba que directamente no es que el ser humano es obra y arte solamente de una divinidad o de algo mitológico. El ser humano, por naturaleza y por avances científicos, por estudios, se ha identificado que es producto de la evolución, sí, que es producto del desarrollo, de la magnificación del conocimiento, de la magnificación de la forma de producción, de lógicamente cómo él concibe su entorno, cómo concibe su realidad y cómo se adapta a ella, cómo va utilizando y cómo va transformando la naturaleza en beneficio propio, cómo va transformando lógicamente los espacios con los que va teniendo un acercamiento para un beneficio personal. Sí, todo esto nosotros comprendemos que el humanismo promueve que como tal, la conceptualización principal del humanismo es la revalorización del ser humano. Decirle a la persona, bien, tú eres importante, tú eres quien desarrolla todo lo que hay en el entorno, si hay una mesa, si hay una pared, si hay una televisión, si hay un avance científico, si hay una cura para la gripe, si hay una estratificación, si hay todo, es porque el ser humano lo ha hecho. Es porque el ser humano ha desarrollado este tipo de actividades, es porque el ser humano lógicamente ha propuesto un avance y un mejoramiento tanto en el ámbito personal, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político. Nosotros somos entes sociales. Nosotros somos seres que lógicamente promueven un sentimiento o una ideología de mejoramiento, de avance. ¿Sí? Es así que una vez que aparece este movimiento conocido como humanismo, lógicamente a partir de él empiezan a desarrollarse otros tipos de pensamientos y sobre todo aparece lo que es el renacimiento, que más allá de ser una forma de pensamiento, el Renacimiento se caracterizó por ser una expresión artística, pero una expresión artística que netamente se encargaba de seguir promoviendo los ideales del humanismo, que se seguía encargando de promover la forma de ver la realidad que el humanismo tenía, ¿sí? Para comenzar, nosotros tenemos aquí un videito un poco largo. Vamos a verlo en dos partes. Vamos a ver la primera parte que nos habla sobre el inicio del Renacimiento y después hablaremos cómo fue el avance. Pero vamos a ver este video los primeros minutitos nada más.
termina con la caída del Imperio Romano de Oriente. A finales de la Edad Media, periodo que termina con la caída del Imperio Romano de Oriente, se empezó a cuestionar el sistema manejado por la Iglesia Católica y el sistema feudal. Con estos cambios, se abre paso a la Edad Moderna. Ahora, aunque se usan acontecimientos para marcar el paso de un periodo a otro, estos cambios no son abruptos y suele haber periodos de transición. El periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna fue el Renacimiento, y su nombre nos puede decir mucho. ¿Qué renació durante este periodo? ¿Por qué se considera el fin de una etapa de oscuridad y estancamiento del progreso humano? Podemos colocar los inicios del Renacimiento a finales del siglo XIV. Este periodo llegó a su apogeo durante el siglo XV y se extendió por Europa durante el siglo XVI e inicios del XVII, para luego dar paso a un nuevo periodo denominado Ilustración, del que hablaremos más adelante. Así, revisaremos unos 300 años de historia que pertenecen a este movimiento y que, aunque se desarrolló de manera distinta alrededor de Europa, tuvo ciertas características comunes. A finales de la Edad Media, alrededor del siglo XII, una serie de cambios políticos, sociales e intelectuales abrieron paso al Renacimiento. Estos cambios incluyeron el declive de la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución central, el resurgimiento de las ciudades, el desarrollo de monarquías, el quiebre del sistema feudal y el desarrollo de nuevas ideas alejadas de la escolástica medieval. Aunque el espíritu renacentista tomó muchas formas, fue principalmente expresado a través del movimiento intelectual conocido como humanismo. Este buscó reivindicar la cultura griega y romana, descubriendo, traduciendo y comentando textos clásicos dejados de lado durante la Edad Media. A partir de estos textos, se puso a la naturaleza humana en el centro y sus manifestaciones como punto de estudio, buscando reflexionar sobre temas morales y éticos. Pero ya no solo a partir de la contemplación pasiva e ignorante como los humanistas consideraban a la escolástica. Buscaron un balance entre la reflexión y la acción que pueda llevar al hombre a su máximo potencial. Por otro lado, enfatiza al individuo y su dignidad. Como sabemos, en el medioevo, la vida en penitencia era considerada noble. En cambio, los humanistas buscaron dominar la naturaleza en lugar de sucumbir a ella. En otras palabras, se pasó de un teocentrismo en el que todo giraba en torno a Dios y la Iglesia como institución universal a un antropocentrismo, con el hombre en el centro de todo. Así, se liberó al hombre de preconcepciones impuestas, aspirando a la duda y la crítica libre. Pero el humanismo no solo influyó en el ámbito filosófico. Este incentivo a dudar impulsó también la creación de marcos y sistemas para poder percibir la experiencia de una manera más objetiva. Cambia así el concepto de conocimiento científico a una recopilación cuidadosa de datos a través de la observación, experimentación e inducción, es decir, llegar a principios teóricos a partir de observaciones particulares, algo que aplica el campo científico hasta el día de hoy. Aprovechando la creación de la imprenta, los humanistas lograron reproducir y esparcir los textos clásicos y sus comentarios sobre ellos, que ahora podían ser más accesibles. Poco a poco, el humanismo logró reemplazar a la escolástica en el ámbito educativo, centrándose principalmente en la moral, filosofía, retórica, historia, gramática y poesía. Además, los nuevos textos clásicos alimentaron el conocimiento en física, astronomía, medicina, botánica y otras disciplinas dejadas de lado. Con estos cambios en la esfera del conocimiento, grandes personajes cambiaron la tradicional ciencia medieval. Por ejemplo, Copérnico postuló que la Tierra no es el centro del universo, como se había creído desde siempre. Es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y es solo un planeta más de otros tantos. Estos nuevos conocimientos impulsaron también el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el artista, escultor e ingeniero Leonardo da Vinci, uniendo su interés por el arte y la ciencia, logró desarrollar principios aplicables a la pintura, la arquitectura, la mecánica y la anatomía humana. Durante el Renacimiento se publicaron tomos relevantes
Bien, entonces en esta primera parte nosotros hemos visto más o menos la estructura que fue creando el humanismo, ¿sí? Cómo fue el humanismo prácticamente dando paso a otras dos ideologías importantes como es el Renacimiento y la Ilustración, que lógicamente ya la Ilustración la estudiaremos más adelante, pero en este caso el Renacimiento prácticamente se encarga y enfatiza sus ideales empezando en lo que es el siglo XV, donde ya los ideales de los humanistas se aplicaron al arte en algunas prósperas ciudades del norte de Italia. Es así que nace un nuevo estilo artístico conocido como el Renacimiento. Se denomina de esta manera porque se trataba de un arte renovado. Los artistas consideraban el arte gótico como propio de una etapa oscura. En cambio, admiraban el esplendor del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las principales características del arte renacentista? Así cuando nosotros escuchemos hablar de renacimiento, vamos a saber directamente que es un tipo de expresión, es un tipo de concepción de la realidad vista desde la belleza, vista desde, lógicamente, las partes más técnicas, pero lógicamente que promueven un ideal, que promueven una forma de pensamiento. Nosotros no vamos a esperar que en algún momento el renacimiento solamente busque hablar o busque promover un punto de vista de una pintura o de una escultura y ya, no, todo tiene un trasfondo. Una escultura, una pintura, una música, todo tiene una historia, tiene un trasfondo, busca contarme como tal algún suceso o algún hecho histórico. En este caso nos dice cuáles son las principales características del arte renacentista. Principalmente tenemos lo que es el redescubrimiento de las formas artísticas grecorromanas, es decir, la mezcla del arte griego con el arte romano. Se retoman elementos arquitectónicos del pasado, como capiteles, arcos de medio punto, cúpulas, órdenes clásicas. Y por otro lado tenemos los modelos escultóricos griegos. Recordemos que de acuerdo a la línea histórica occidental, nosotros sabemos que la primera civilización dentro del occidente fue Grecia, ¿sí? Después de Grecia aparece Roma, pero lógicamente Roma ya viene teniendo ciertos tipos de características, cierto tipo de estructuras, especialmente relacionadas con el ámbito social, con el ámbito político, con el ámbito económico, muy semejantes y lógicamente adaptando a su propia realidad, pero que venían como tal desde un trasfondo griego, ¿sí? Así es que por eso cuando nosotros estudiamos al arte renacentista se habla, por ejemplo, de un arte greco-romano, es decir, tenía características de la civilización y de la sociedad griega, pero como tal dándole ciertos toques romanos. En este caso tenían temáticas variadas, se combinaban temáticas mitológicas, religiosas, que tienen un tratamiento distinto al medieval y profanas. Se hablaba de la exaltación de la belleza. Esto estaba presente en hombres y mujeres, pero también en la naturaleza y en los edificios. La figura humana era la máxima expresión de la belleza idealizada y que en este caso es la representación artística. ¿Por qué será? Que lógicamente dentro del arte renacentista se promovía que la figura humana era la base, que la figura humana era prácticamente el entorno, era el desarrollo, era todo dentro del arte. ¿Por qué? Porque hablábamos de los ideales del humanismo. ¿A qué se refiere el humanismo? Al darle importancia al ser humano, al entender que el ser humano es la parte más relevante de la sociedad, es la parte más fundamental del entorno, de la evolución. Entonces, lógicamente, si el humanismo dice que el ser humano es importante, entonces dentro del arte del Renacimiento se iba a sí o sí a promover estos ideales, a promover estos pensamientos en los cuales nos decían, sí, el punto más alto de conocimiento o el punto más alto de la belleza es el ser humano. Entonces las estructuras, las pinturas, las esculturas iban a estar enfocadas a admirar eso, a admirar la belleza, no solamente hablando desde una belleza física, esto es importante también que nosotros entendamos. No se habla como tal de una belleza física netamente, sino de una belleza hablada desde el pensamiento, desde la forma de expresarse, desde una estructura intelectual, ¿sí? El arte renacentista también se caracterizaba por tener una perfección técnica. Aquí se aplicaron nuevas técnicas artísticas como la perspectiva y el escorzo. Como resultado, las obras son mucho más realistas y tienen una mayor calidad técnica.
lo que importa más que su significado, ¿sí? La técnica como tal prácticamente es a lo que nosotros nos da a entender y ya nos dan más o menos un referente de a qué de con qué sociedad estamos hablando, ¿sí? De qué tipo de arte estamos teniendo, con qué tipo de arte estamos teniendo un contacto, ¿sí? Todo esto dependiendo de la belleza de la técnica como realizada. Por ejemplo, nosotros nos dice que en Florencia fue la cuna del Renacimiento. Florencia, que se encuentra en Italia, fue el primer gran núcleo del Renacimiento. Allí arquitectónicos, escultores y pintores, influidos por el nuevo pensamiento humanista, desplegaron una intensa actividad artística. La aparición del Renacimiento en Florencia se vio favorecida por el interés burgués, por el arte y muy significativamente por el mecenazgo de la familia Médicis, una dinastía florentina de banqueros que gobernaba la ciudad. En tiempos de Cosme de Médicis, en el año 1429 y 1464, destacaron Brunelleschi, Donatello y Mosaccio, con Lorenzo de Médicis, ¿sí? Asimismo Botticelli y Leonardo da Vinci. ¿Qué sucede? Para que el arte renacentista como tal logre un avance y logre conocerse en otros lugares, logre conocerse en otros espacios, logre abrirse como tal una cancha propiamente reconocida, este tipo de situación o este tipo de realidad se le da como tal al, a este tipo de banqueros. ¿Qué quiere decir? Que como los banqueros eran admiradores del arte, los banqueros prácticamente eran, mientras un tipo de arte más grande y más poderoso podían tener, lógicamente a ellos les brindaba más poder y más prestigio ante la realidad. Como los Médicis prácticamente vieron que el arte renacentista era hermoso, que el arte renacentista prácticamente hablaba de muchos aspectos importantes de la realidad, empezaron a pedir a estos escultores, a estos pintores, a estos artistas que creen artes, lógicamente con estas técnicas, con estos pensamientos para ellos, ¿sí? Mientras más técnicas tenían, mientras más pensamientos querían que refleje, lógicamente costaban grandes cantidades de dinero, pero como tal, estos personajes importantes fomentaron la reproducción del arte renacentista, ¿sí? Porque ya vieron que uno lo hacía, otro también empezó a desarrollarlo, y asimismo fue una actividad que se fue constantemente relacionando dentro del entorno y dentro del contexto de la sociedad, lógicamente promovida por estos personajes importantes, por estos personajes poderosos que prácticamente fueron quienes empezaron a desarrollar y hacer más conocido lo que es el arte renacentista. Pero lógicamente, dentro del arte, nosotros no solamente nos referimos a lo que son pinturas o a lo que son esculturas, ¿sí? Dentro del arte, nosotros también tenemos la ciencia y la técnica. Sí, ustedes podían ver en el video, nos explicaba la importancia que tenía la tecnicidad, la importancia que tenía la forma, la estructura, ¿sí? Pero antes de avanzar, vamos a continuar con la segunda parte del videito para poder ir ya desarrollando un poco más la idea. En un gran abanico de disciplinas, como las matemáticas, la física, la biología y las ciencias naturales. Solo entre 1472 y 1500 se publicaron 214 libros de matemáticas. Los avances en geometría y matemáticas permitieron, por ejemplo, la construcción de nuevos barcos preparados para viajar largas distancias y la ilustración de mapas más precisos. Esto impulsó el descubrimiento de nuevas rutas de comercio y navegación en un contexto de expansión de Europa mediante exploraciones, conquistas y colonizaciones. Pero los cambios renacentistas no solo se dieron en el ámbito intelectual. El deterioro de la Iglesia Católica Apostólica Romana como institución central a finales de la Edad Media continuó durante el Renacimiento, culminando con la Reforma que dividió irreversiblemente al cristianismo, como veremos más adelante. Este debilitamiento eclesiástico influyó también en el desarrollo de nuevas autoridades políticas. Los gobernantes más exitosos del siglo XII y XIII fueron los lores o señores feudales, locales que crearon compactos e intensos gobiernos o principados. Luego, los más importantes y estables fueron los reyes que lograron consolidar su autoridad sobre ellos.
La monarquía feudal desapareció gradualmente, dando paso a modelos de Estado en los cuales el rey alcanzaba un poder absoluto e ilimitado. Algunos justificaron su poder en el derecho divino de los reyes. En otras palabras, creían que habían recibido la autoridad de Dios para gobernar, uniendo en una sola persona el poder que antes había sido dividido entre el Papa y el monarca. A pesar de este absolutismo que surgió en muchos territorios de Europa occidental a partir del debilitamiento de la Iglesia, el progreso en el Renacimiento continuó su camino. El siglo XVI fue un periodo de vigorosa expansión económica. De hecho, a partir de 1500, la población en gran parte de Europa estaba creciendo tras 2 siglos de declive o estancamiento, agravado por la peste negra, una de las epidemias más letales de la historia. Con el crecimiento poblacional y la tendencia a concentrarse en ciudades, tuvo que mejorarse el suministro de alimentos. Pero, con poca mano de obra disponible y esta siendo más cara, se empezó a cambiar el sistema feudal por uno de renta capitalista. Así, el antes vasallo, que tenía una serie de obligaciones e impuestos a pagar a su señor feudal y solía producir solo para el autoconsumo, pasa a ser una especie de arrendatario de su propia tierra, mejorando sus condiciones y la productividad de los cultivos que se necesitaban para alimentar a cada vez más personas. Por otro lado, el descubrimiento de nuevas tierras, el desarrollo del papel moneda y la banca integraron al continente a un sistema económico más global, mejorando no solo el comercio, sino también la producción de bienes. Así, el Renacimiento se caracterizó por la reacción a la escolástica tradicional y las autoridades religiosas que se ven reflejadas en el desarrollo del humanismo. Este periodo deja como legado el empezar a dudar de verdades preestablecidas y reevaluar constantemente la doctrina y la metodología, cambiando gradualmente la mentalidad de los habitantes. Finalmente, vemos una reivindicación de la cultura clásica y el arte. Estos factores impulsaron procesos importantes durante el Renacimiento, como por ejemplo, la Reforma. ¿Qué fue la Reforma y qué ideas la impulsaron? ¿Cómo se transformó la Iglesia medieval? Como ustedes pueden ver, y justo al final del video nos habla de una nueva temática conocida como la reforma. Eso es un tema nuevamente que viene concatenado a estas formas de pensamiento que se van desarrollando. Por eso es tan fundamental estudiar a la historia de forma cronológica, como hablábamos al inicio de las clases, porque como les decía, un suceso o un hecho va a darme como resultado o como efecto otro hecho importante, como en este caso cuando una persona identifica que la iglesia quizás no tiene como tal el control que debería, o tiene un control excesivo al que debería tener, ahí se promueve una forma de pensamiento conocido como el humanismo. El humanismo que provoca formas artísticas que expresen y lógicamente maximicen esta ideología a diferentes sectores. Cuando las personas empiezan a tener una concepción diferente sobre la realidad, sobre la iglesia, ahí empiezan a producirse nuevos hechos ya lógicamente encaminados a la crítica a la iglesia, pero estas son temáticas que veremos más adelante. Dentro de ello nos hablaba de cómo el Renacimiento prácticamente favoreció al desarrollo humano dentro del ámbito cultural, dentro del ámbito artístico, pero sobre todo también dentro del ámbito de la ciencia. Nos dice que el redescubrimiento, por ejemplo, de las teorías de Aristóteles proporcionó a Occidente un nuevo esquema para aproximarse a la comprensión racional de la realidad. Esto no podemos olvidarnos, la comprensión racional de la realidad, no una comprensión dogmática, no una comprensión que lo que a mí me dijo mi abuelito, lo que a mí me dijo Sultanito, lo que a mí me dijo en la iglesia, eso es lo que yo tengo que creer y punto, ¿sí? Aquí nos dice, y el video nos explicaba que prácticamente estos movimientos lo que hacen es incitarle al ser humano a que constantemente se esté cuestionando las cosas, a que constantemente esté pensando qué tan fiable o qué tan factible es lo que está haciendo y en la realidad. Quizás la forma de pensamiento que existía hace 20 años ya no es factible en nuestro entorno, ya no es factible en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque la sociedad ha evolucionado, la sociedad se ha desarrollado, ahora las características sociales son diferentes, entonces la forma de pensamiento también debe ser diferente. En este caso nos dice que se basa en lo que es la observación y la experimentación, ¿sí?
¿Por qué? Porque se basa en la observación y experimentación. Porque lógicamente, como en las enseñanzas de la iglesia se decía, en la Biblia dice esto y tú tienes que actuar de tal manera. La gente decía, sí, esa es la forma porque en la Biblia lo dice, porque en la iglesia lo menciona. Pero ahora no, los pensadores, las personas que querían desarrollar esta forma de pensamiento lógicamente ya reestructurada, decían, vamos a observar y lo que observamos lo ponemos en práctica. Y a partir de ponerlo en práctica vemos si la hipótesis o la teoría que se está planteando es verdadera o es falsa, si es positiva o es negativa, si promueve o no promueve el desarrollo de la sociedad y de la humanidad, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros conocemos y entendemos dentro de la concepción del conocimiento. Gracias a este nuevo enfoque, durante los siglos XV y XVI, los humanistas alcanzaron un importante desarrollo, tanto en la ciencia como en la tecnicidad, que fue el precedente para la futura ciencia moderna. ¿Sí? Gracias a que al fin alguien les hizo sobre los ojos, las personas empezaron a conocer, empezaron a especializarse, empezaron a desarrollarse. Y esto lógicamente que promovió que la ciencia avance, que la tecnología avance. En este caso, el interés por conocer los mecanismos de funcionamiento de la naturaleza y del ser humano condujo a numerosos estudios a observar y a experimentar o a su vez a inventar. Como ya lógicamente ellos comprendieron que lo que se les venía diciendo no era la única forma de vida, que podía existir unas realidades alternas, que podían existir otras formas de pensamiento, la curiosidad por entender a la naturaleza, por entender todos los fenómenos con los cuales día con día estaban teniendo una relación, esto provocó que lógicamente empiecen a investigar, a desarrollar, a experimentar y a inventar. ¿Esto qué promovió? Lógicamente grandes avances. Por ejemplo, Leonardo da Vinci se convirtió en un sabio italiano que se destacó en las artes. También realizó estudios sobre matemática, astronomía, anatomía humana, ingeniería y botánica. Ojo, algo que nosotros nos caracterizamos, por ejemplo, en nuestra actualidad, y hacemos una comparación con estos personajes, es que en la actualidad nosotros, en la mayoría, del 100% de la población, un 90%, se especializa en una cosa y se dedica a esa cosa, ¿sí? A esa profesión, a esa actividad, a esa única forma en la que desarrolló su consciente intelectual, a eso es a lo que se dedica. Muy diferente a esta época. En esta época pueden ver cómo estos personajes tenían varios conocimientos y unos que ni siquiera tenían que ver con otros. Por ejemplo, no sé, la astronomía, que no tenía absolutamente quizás un referente de conocimiento alejado a lo que es la botánica. Pero estos pensadores tenían vastos conocimientos y por eso se les considera sabios, por eso se les considera intelectuales, por eso se les considera personas que han marcado la historia. Por otro lado, tenemos a Nicolás Copérnico. Este se caracterizó por ser un astrónomo polaco. Planteó la teoría heliocéntrica, según la cual el Sol estaba en el centro del universo y la Tierra giraba a su alrededor. Sí, lo que mencionábamos, no es que como tal también existía el conocimiento de que vivimos en un espacio y somos los únicos en el territorio. No, somos parte de un conjunto universal. En este caso, este planteamiento dejaba atrás la tradicional teoría geocéntrica, según la cual los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Es decir, nuevamente se le dice, la Tierra no es el centro de todo, existe algo más que es el centro y nosotros somos parte de este conjunto. Tenemos también a Andrés Vesalio, que fue estudió la anatomía del cuerpo humano a partir de la disección de cadáveres. Sí, lógicamente ustedes pueden identificar. Ya empezamos a tener un acercamiento con lo que es un conocimiento mucho más avanzado, con lo que es un conocimiento mucho más desarrollado, mucho más eh, lógicamente científico, ¿sí? Que quizás en esta época como tal pueda que no sea un desarrollo importante como tal, podemos considerarle, pero en la actualidad sabemos que nos ha dejado grandes legados, que prácticamente estas formas de pensamiento nos han permitido a nosotros desarrollarnos y tener lo que tenemos hoy en día, los conocimientos que teníamos. Por otro lado, tenemos a Daniel, Daniel Servet, ¿sí? Este demostró la existencia de la circulación pulmonar de la sangre, ¿sí? Nuevamente un avance científico. Pero también Leonardo da Vinci hizo algo más allá.
Este se destacó por sus conocimientos e investigaciones en diversos campos, como la matemática, la astronomía y la anatomía humana, la óptica, la botánica y la arquitectura, varias ramas, varios aspectos, varias formas de pensamiento. Como inventor e ingeniero, desarrolló proyectos muy avanzados para su tiempo. Ojo, proyectos avanzados para su tiempo, como el helicóptero, la máquina de combate, el submarino y el automóvil. Aunque la mayoría de sus diseños no llegaron a construirse, sus conocimientos contribuyeron a sentar las bases de la ciencia moderna. Es decir, nosotros sabemos que actualmente tenemos helicópteros, máquinas de combate, submarinos y automóviles. Generalmente en algún momento él pudo haber pensado que era una buena idea, pero quizás no tuvo los recursos o quizás no avanzó a lograr físicamente hacer realidad estas ideas, pero prácticamente marcó la base para lo que nosotros tenemos hoy en día. De igual manera, se lo considera uno de los pintores más famosos de la historia. Aplicó la técnica del submato que proporcionaba un contorno impreciso a la figura y que da la sensación de profundidad. Como pueden ver, entonces, Leonardo da Vinci fue un personaje sumamente desarrollado, un personaje sumamente evolucionado y que nos ha dejado grandes conocimientos en la actualidad. Pero ¿cómo se manejaba o cuáles eran las características principales del arte renacentista? Los artistas del Renacimiento aprendían su oficio y trabajaban en talleres dirigidos por un maestro, pero también eran intelectuales que se reunían en las academias. Cuando nosotros hablamos de intelectuales, lógicamente nos estamos refiriendo a personas que promovían el conocimiento, a personas que debatían, personas que constantemente tenían conversaciones que iban a desencadenar también nuevas dudas y estas dudas iban a desencadenar nuevos resultados. A diferencia de la Edad Media, los artistas empezaron a ser reconocidos socialmente. Ya firmaban sus obras y a los mejores ya se los empezaba a considerar como genios, ¿sí? Es decir, ya se les empezó a dar la importancia que tenían por el avance que estaban permitiendo tener en la humanidad. Pudieron también dedicarse exclusivamente al arte gracias al apoyo de los mecenas, que eran príncipes, nobles y ricos burgueses. Es lo que les mencionaba anteriormente. Nos dice que ellos, impregnados de valores humanistas, pagaban y protegían el trabajo de los artistas. Al pagar y proteger el trabajo de los artistas renacentistas, lógicamente hacían que durante el siglo XVI el mecenazgo artístico prolifere en las cortes europeas este conocimiento, este arte. Es decir, ayudaron a que se maximice. Y destacaron especialmente los Médicis en Florencia y los papas en Roma. Es decir, que estas personas se encargaron de que el arte renacentista sea más conocida, se le dé la importancia del caso. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros comprendemos que en una realidad, en un contexto, en una evolución, siempre es importante el conocimiento. ¿Sí? Y ahora ven ustedes, este es uno de los elementos de la historia más importantes, se podría decir. ¿Por qué? Porque marca un precedente de cómo una sociedad que era relegada, una sociedad que era reprimida, una sociedad que simplemente obedecía órdenes por gente que le convenía tener el poder del conocimiento, se entiende como cuando al fin prácticamente el ser humano abre la mente, cuando el ser humano entiende la importancia que tiene aprender, entiende la importancia que tiene prepararse, la importancia que tiene el aprender a conocer sobre su entorno y su realidad, hace que empiece a desarrollarse, hace que empiece a promoverse, hace que empiece a tener nuevos conocimientos de la realidad y lógicamente esto le encamina a un punto más positivo. Le posiciona al ser humano en un aspecto más relevante para su avance personal y sobre todo para su avance social, ¿sí? Nos dice también que en ocasiones los artistas del Renacimiento eran polifacéticos. ¿A qué se refiere polifacéticos? Que combinaban el dominio de varias artes, ¿sí? No solamente directamente estructuras o técnicas del arte renacentista, sino que también tenían influencias y ya empezaron a utilizar otro tipo de técnicas. Este fue el caso de Leonardo da Vinci en el 400 y de Miguel Ángel Buonarroti en el 500, ¿sí? Un eje importante del surgimiento de la modernidad y el humanismo.
que fueron los nuevos movimientos culturales en el campo literario. Es así que esto se dató de los siglos XV y XVI en las ciudades de Roma, Venecia y Florencia. Como les digo, no solamente hubo un desarrollo, perdón, dentro del arte, ¿sí? O dentro de las esculturas, dentro de las pinturas. No, aquí también empezó a existir un desarrollo dentro de la literatura, del conocimiento, del intelecto, ¿sí? De la inteligencia. Los máximos representantes italianos fueron Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio y Nicolás Maquiavelo. A estos intelectuales, es decir, a estos pensadores, a estos personajes importantes e inteligentes, humanistas, se le suma Tomás Moro de Inglaterra y Erasmo de Rotterdam de Países Bajos. ¿Qué quiere decir? Como tal y cual aquí la imagen nos muestra, prácticamente era un conjunto, era un sistema, era una realidad en el cual la literatura, en el cual la ciencia, en el cual la producción, en el cual la inteligencia era de importancia, en el cual desarrollarse era lo primordial, en el cual promover el conocimiento, promover a las sociedades, a la evolución, era la finalidad que tenían este tipo de personas, ¿sí? Y que lógicamente es lo que se espera también dentro de la actualidad, porque aunque lamentablemente ahora estemos totalmente evolucionados, estemos totalmente ya avanzados en muchos aspectos, ha hecho que debido a tal avance que tenemos ya la gente tenga todo servido, la gente tenga todos los conocimientos a pedir de boca y ya no se preocupe quizás por el desarrollo personal, por el desarrollo intelectual. Y nosotros como sociedad, como entorno, especialmente para el avance político, económico y social, sabemos que necesitamos del conocimiento. Necesitamos de tener un pensamiento crítico, de saber emitir un juicio de valor, quizás de tener una realidad tal y cual lo tenían en la época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque la inteligencia era parte de la realidad, el conocimiento y la producción científica, la producción intelectual. Era algo que prácticamente todas las personas buscaban, no como ahora que quizás muchas personas ni les interese el aprender o no les interese el desarrollarse, pero en esta época era algo necesario, porque prácticamente se requería conocer el entorno, se requería conocer el espacio en el cual se estaban desarrollando, se requería conocer la realidad con la cual se estaban manejando y a la cual debían sí o sí tenerle un respeto y tenerle un reconocimiento, ¿sí? Bien, chicos, entonces eso es todo lo que puedo compartirles dentro de la clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su presencia. Su clase y su tarea ya se encontrarán en su plataforma virtual. Que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias.